Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos hoy bien. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateos, que estamos en capítulo 5. Estamos estudiando las buenas aventuranzas, y es capítulo 5, capítulo 7, y lo estamos haciendo versículo por versículo. Una cosa que esta clase que la estamos dando diariamente y son bonitas y verdaderamente están enseñando a todos nosotros a cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana. Lo fundamental y lo más importante que nosotros podemos tener una vida para así glorificar a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, la clase que tuvimos ayer fue interesante porque estuvimos hablando acerca de las cosas que fundamentalmente Dios quiere para todos nosotros. Eh, eh, Hablando acerca de la luz. Voy a leérselo aquí para estudiarlo un poquito más. Hablando acerca de la luz. Capítulo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mano. Es lo que está diciendo aquí de que está diciendo que ellos y que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces está diciendo que una ciudad que es grande no se puede esconder porque es una ciudad que es grande. Entonces la luz tampoco se debe esconder tampoco. Entonces mira como dice aquí también en el versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la monte, sino se pone el calendero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces la luz tiene que alumbrar a todos los que están en la casa, principalmente a los que están en la casa y también a los que están afuera, porque nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Y entonces dice aquí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces cuando las personas ven a nosotros, que nosotros estamos, porque tenemos buena luz, que estamos haciendo buenas obras, lo que sucede que el que se glorifica quién es Dios que está en los cielos, y solo eso es lo que nosotros debemos estar haciendo diariamente y todos los días. Entonces vamos a comenzar hoy en el capítulo 5, versículo 17 hasta el 20 vamos a estudiarlo. Y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que violente uno de estos mandamientos muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, lo enseñe y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que vuestra justicia no fuere mayor que lo de escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Qué cosa más bonita aquí está diciendo nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, una de las cosas, ¿no?, que vamos a estudiar aquí es acerca de que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. En el capítulo 13, Cristo habla un poquito más acerca de la ley. Pero aquí
vamos a hablar un poquito más acerca de las cosas que están día y que nos pueden enseñar a todos nosotros vivir la vida que glorifica a nuestro Padre Celestial. Para los judíos en el tiempo de Cristo, una cosa estaba clara. La ley del Antiguo Testamento era la fuente de toda la autoridad en cuestión médica, de legalidad, de comportamiento y de carácter. Otra cosa amplia, creída, viviendo no de una manera tan universal como la primera, era de los escribas y los fariseos eran los más aproximadamente, que se aproximaban a las cosas a los cumplimientos fieles de la ley. Entonces ellos consideraban ser un ejemplo, pero eran considerados ejemplares en su comportamiento al cumplir la ley. Ahora aquí Cristo va a desarrollar dos temas importantísimos en este sermón, que es el carácter cristiano y el resultante testimonio de sus discípulos a través de todo el mundo. Pero una de las cosas que habrá sorprendido a los oyentes, los que están escuchando lo que está diciendo Jesús en el Sermón del Monte, es que ha tratado sin hacer ninguna referencia, que nunca habló nada acerca de la ley, nunca ha hablado nada acerca de la ley en el testamento, en la vida ejemplar de los escribas. Porque qué rabino, qué maestro judío habría hablado de estos temas sin fundar su discurso en los preceptos de la ley. ¿Cómo se atreve Jesús a describir a la persona bienaventurada al margen de los dictados del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que Jesús va a pronunciar a las personas bienaventuradas al margen de los dictados en el Antiguo Testamento? O aquel oyente solo podría haber reaccionado diciendo que Cristo enseñaba sus propias ideas éticas al margen de las Escrituras. Lo estaban diciendo de que Cristo, muchas personas que lo escuchaban, pensaban de que podían pensar de que Cristo estaba poniendo sus propias ideas en la enseñanza que estaba dando. Muchas personas se preguntaban qué es lo que pretende. ¿Acaso qué piensa él? ¿A qué piensa quitar la ley? Posiblemente Cristo ya había empezado a ser acusado por las autoridades empezaron a acusar, como también lo vimos después, sí, también lo vimos, religiosas de ser religiosos revolucionarios, y también lo vimos de que era una persona que quería cambiar las cosas, entonces quería cambiar las cosas éticas, las cosas espirituales. Entonces no respetaba prácticamente la ley de Dios, porque muchas veces él curaba de los sábados, ustedes saben bien de que eso era apropiado, y muchas veces lo regañaron mal por eso. Ahora lo que no nos debe sorprender a nosotros es si Cristo anticipa esta objeción, habiendo establecido lo fundamental de su visión ética al trazar los rasgos de carácter del discípulo, aborda la cuestión de su relación con la ley y con la justicia de los escribas y fariseos. Entonces él le estaba diciendo a los discípulos, ¿no?, de que ellos iban a ser bienaventurados, de que ellos iban a tener esto, que ellos iban a tener todo. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, David? Yo quiero que usted me diga a mí, usted me explique qué está sucediendo. Está sucediendo es que él
no está haciendo nada acerca de la ley, no está diciendo nada acerca de la ley, y entonces muchas personas lo están poniendo lo tienen en duda por eso. ¿Okay? Entonces, ahora mira aquí lo que sucede, ¿no? Dice aquí en el versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplirla, misma cumplir la ley. Si vuestra justicia no supera, entonces él está diciendo, fíjate lo que le voy a decir aquí ahora, que si la justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Eso lo explicó él, lo dijo, ¿no? En realidad, Jesús siempre tuvo en la más alta estima la ley de Dios y animó a los demás a cumplir firmemente su exigencia. Por ejemplo, en el primer acontecimiento registrado en Mateo, después del sermón del monte, es la sanidad de un leproso. Nada más sanarle. Jesús le sigue que presente, aparte que lo sanó, ¿qué hizo? Le dijo que se presentara ¿dónde? Que presentara su ofrenda y la que ofreciera su ofrenda ¿cómo se llama? Al sacerdote. Y entonces eso era una cosa que era acerca de la ley. De lo que se trata, pues no es de desprecio de la ley, no. Jesús en ningún momento despreció la ley, sino una actitud, lo que él tenía era una actitud diferente hacia ella con respecto a lo que hacían ellos, los fariseos. Jesús tenía un respeto diferente, actuaba de una forma diferente a la forma de la ley sin quebrantarla. No quebrantó la ley, pero actuaba diferente a los fariseos y a los demás que estaban de dirigentes en ese tiempo. Entonces era una cuestión de dos mentalidades religiosas, era una cuestión de dos mentalidades religiosas, radicalmente distintas, además de ser dos mentalidades incompatibles que podían causar confrontaciones morales, como la causó muchas veces, que ustedes saben lo que sucedió más adelante. Al menos eso fue un choque de mentalidad tan grande que hicieron que los fariseos, que lo llevó, los fariseos quisieron crucificar a Jesús y lo crucificaron por eso mismo. Ese mismo choque entre la religiosidad farisea y la mente de Cristo, entre el legalismo y la fe. Entonces ellos tenían legalismo y Jesucristo lo que tenía era fe. Esto presenta, esto se puede ver en el día de hoy, que hay personas que les gustan las cosas legales, les gusta eso, y hay otras personas que les gusta hacer fe. El texto que tenemos delante, el texto que tenemos que tener más adelante, por tanto, no trata de cosas áridas ni lejanas, sino que es de una suma importancia para la vida de la fe. Mientras los fariseos solían ver en la ley en medio de su salvación, los fariseos miraban la ley como una salvación. Jesús comprendía que la ley, ¿qué cosa comprendía Jesús? Que la ley, aunque era santa y necesaria, solamente tenía utilidad relativa para el camino de la salvación. La ley era lo que tenía, era una relatividad para la salvación, para el camino. Sin embargo, fariseos, ellos pensaban que mientras por la ley ellos iban a estar salvos. Entonces es una cosa inevitable que ellos chocaran porque tenían diferentes preceptos acerca de las cosas que estaban sucediendo. En primer lugar, Cristo y los fariseos tenían una visión diferente, ellos veían las cosas desde un punto de vista diferente en cuanto a la ley y en cuanto a la fe. En segundo lugar, Cristo acusaba a los fariseos de manipular la ley para sus propias conveniencias. Cristo siempre acusaba a los fariseos
¿De qué? De que ellos manipulaban la ley para hacer las cosas. Ustedes saben de que muchas veces los fariseos decían una cosa, pero ellos hacían otra. El legalismo, en cuanto al paso de la ley, la visión de Cristo y los fariseos variaban menos entre. Entonces, ellos variaban por lo menos con tres aspectos. Tres aspectos variaban lo que los fariseos pensaban y lo que Cristo pensaba acerca de la ley. La ley, un medio fin. La ley es un medio fin. Mientras los fariseos habían convertido el acatamiento de la ley en la meta suprema de todos los esfuerzos y razones de ser de su vida diaria. Todos sus esfuerzos y la razón de ser de su vida diaria, Cristo entendía que tenía una finalidad más limitada. Para él, el conocimiento de Dios no es de la ley, era la meta suprema de la vida. Entonces, los fariseos, ellos pensaban que era acerca de la ley, y eso era lo que ellos tenían como la suprema en la vida, una meta suprema llegar. Mientras tanto que Cristo lo que tenía era el conocimiento de Dios, para que eso, el conocimiento de Dios era la meta final de Cristo. Cristo entendía que una finalidad más limitada para él es el conocimiento de Cristo, no la ley. El cristiano no se levanta cada mañana diciendo como los fariseos. Nosotros los cristianos no nos levantamos cada mañana como decían los fariseos. Hoy debo poner la obra los 613 preceptos de la ley. Nosotros no hacemos eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hoy es una nueva oportunidad de crecer en el conocimiento de Dios. Vivir como viviendo al invisible, como viendo al invisible y caminar en comunión con el Señor, confiando en su capacidad de transformarnos a su imagen justa y santa. Entonces nosotros estamos caminando con fe. Nosotros tenemos que caminar con Dios. Nosotros tenemos que dejar que Dios gobierne en nuestra vida y empezamos a tratar la manera de ser igual que Jesús. La ley quizás era como un medio de alcanzar una meta, pero nunca con el fin para poder conocer a Dios. Tenemos que ser justos, vamos a ser justos, tenemos que ser justos. La ley pudo orientarlo a ellos en la búsqueda de la justicia, pudo orientar a ellos en la búsqueda de la justicia, pero a nosotros también. Pero solo hasta cierto punto, solamente hasta un punto nada más. Esto, por lo menos, esto por las menos dos razones, por estas razones. ¿Okay? En primer lugar, porque la justicia, la ley, lejos de hacernos más justos, solo sirve para poner de relieve nuestras muchas injusticias y demostrarnos lo lejos que estamos hasta el listón de Dios. Cuanto más conocemos la ley, tanto más somos conscientes de nuestros pecados. En realidad, sí, es verdad. Mientras más conocemos la ley, vamos a estar más conscientes de nuestros pecados. La ley no nos anima haciendo ver lo bien que vamos, sino todo lo contrario, denuncia nuestro mal y revela nuestra perdición. Vamos a pensar sin el más, ir más lejos, vamos a pensar sin ir más lejos, no vamos a ir más lejos, vamos a pensar acerca de los 10 mandamientos. ¿Acaso podemos decir que nunca nosotros hemos tenido otros dioses delante del Señor? Solo lo podemos decir. Mira, una de las cosas de la ley está, lo podemos ver que el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos nosotros hemos tenido dioses delante de Dios. Hasta actualmente muchas personas tienen, yo también lo tenía, yo tenía un Dios delante de mi verdadero Dios. Y tú no sabes cuál era el Dios mío que yo tenía, era la cámara,
me gustaba estar tomando fotos donde quiera y prácticamente eso yo no lo hacía fuera de las cosas acerca de Dios. Yo lo hacía en las iglesias, cada vez que había una fraternidad, una conferencia, o cada vez que había un evento, yo siempre estaba tomando fotos y me perdí muchas clases buenas y bonitas que estaban dando y yo no iba a las clases. ¿Por qué? Porque yo estaba tomando fotos. Y entonces el ídolo mío, el Dios mío en ese momento era, ¿quién era? La cámara. Era la cámara. ¿Por qué? Porque no le estaba prestando atención a Dios. La cámara estaba haciendo por mí muchas cosas. Y prácticamente muchos de nosotros tenemos diferentes tipos de dioses. Somos dioses. Y cuando usted deje de hacer las cosas que usted debe hacerlo por Dios, y esté haciendo cosas más, o lo que usted piensa que es mejor para usted, eso para usted es un Dios, eso para usted es un ídolo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Volver a la realidad y volver al Dios santo, al Dios que nos perdona nuestros pecados y hacer las cosas como Él quiere. De otros dioses, nosotros no podemos tener, no podemos adquirir. Eso quiere decir, cuando nosotros le prestamos más atención a cualquier otra cosa, eso para nosotros viene siendo Dios. Está alejando de Dios verdadero. Puede ser cierto que nunca hemos arrodillado, puede ser cierto que nunca nos hemos arrodillado delante de ningún ídolo, pero no hay nada en nuestras vidas que haya usurpado el lugar de Dios en nuestros afectos. Hay cosas que nosotros, en nuestra vida, que nosotros le hemos tenido más valor y le hemos prestado más atención que a mí mismo Dios. ¿Quién no lo ha hecho y a quién no le ha pasado eso? ¿Realmente hemos amado a Dios con todo nuestro corazón? ¿Hemos amado a Dios con nuestro todo corazón? No, de verdad que no. El apóstol Pablo creía que iba muy bien en eso de cumplir la ley, hasta que un día empezó a medir en el 10º mandamiento, codiciarás. Entonces, al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 9 al 10. No pasará lo mismo. Entonces, con nosotros no puede pasar lo mismo. Mira cómo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado, la paga del pecado, usted sabe bien que es muerte. Pues mira como dice aquí en el versículo 10, ¿no? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La orientación de la ley es defectuosa. En segundo lugar, porque aunque en el caso de una persona pudiera guardar perfectamente todos sus respectos, todos los respectos todavía, estaría lejos de la justicia de Dios. Vamos a ir al punto 3. A esto vamos a ver, en esto vamos a ver en el punto 3. Pero digamos ahora que podría haber alguien que obedecería en pie de todas las letras, todos los mandamientos de la ley, mas sin embargo no tuviera el carácter descrito en la bienaventuranza. Sí, a lo mejor usted puede perseguir todas las cosas de la ley, usted puede seguir las cosas de la ley, pero no va a tener las mismas características de la bienaventuranza. La imagen de Cristo es la medida de la meta puesta por Dios para el hombre en cuanto a justicia, santidad y carácter. ¿Qué quiere decir? De que para Jesús, nosotros tenemos que mirar a Jesús y hacer las cosas de Jesús. ¿Para qué? Para poder vivir en justicia, para poder vivir en santidad, para tener buen carácter. Pero, ¿quién de entre los escribas y los fariseos
a pesar de su obsesión por la ley, se aproximaba aún remotamente a ella. Ninguno de ellos. Lo peligroso de esto es, por supuesto, es que al cumplir la ley, a la letra de la ley, ¿no? Alguien podría considerarse muy bueno, santo, cuando de hecho no lo es. Como Pablo en el libro de Filipenses podría jactarse de ser irresponsable en cuanto a la justicia y la ley, y por esto mismo cometer el grave error de descuidar la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Mira, a ver, mira aquí lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 16 al 9. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, que es en la ley irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida del amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, para ganar a Cristo y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, el ministerio de Cristo, que es la segunda, ¿no? El ministerio de Cristo, el ministerio de Cristo. ¿Qué hace el ministerio de Cristo? Una pregunta que le voy a hacer, ¿no? ¿Qué hace el ministerio? El ministerio de Cristo, ¿qué hace? ¿Salva o juzga? Salva o juzga. ¿Qué es lo que hace el ministerio de Cristo? Bueno, por otra parte, Cristo entendía que la aplicación de la ley no era la primera prioridad de su venida a la tierra. Cristo en ningún momento pensó de que la ley era la prioridad cuando él vino aquí a la tierra, ¿ok? La ley era, entre otras cosas, un instrumento de juicio empleado por los jueces en los tribunales, pero Cristo no había venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Reservaba el juicio para su segunda venida. Cristo reservaba su juicio para la segunda venida. Él lo que vino fue a salvarle a la gente, no vino a ponerle piedra a la piedra a las personas en su camino, y vino a condenar. Vino a salvar. Mira como dice el libro este libro de Juan, capítulo 12, versículo 45. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. Fíjate lo que está diciendo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso lo dijo el mismo Cristo, lo dijo en sus palabras. Si bien es cierto que a veces denunció el comportamiento de personas y pueblos, lo hizo como advertencia, como veredicto formal. Pero lo demás se negó a arbitrar entre los hermanos por asunto. Hubieron muchas oportunidades de que Cristo se negó hasta ponerse en el medio de unas personas que estaban discutiendo. Mira, vamos aquí de dos hermanos. Vamos a ver aquí lo que dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 15. Mira lo que dice. Le dijo una multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Te lo dijo por bien claro. Yo no puedo hacer nada de eso, yo no vine a hacerle eso, yo lo que vine a salvar al mundo. Entonces rehusó hablarle a la samaritana, fue sorprendida, a la mujer que fue sorprendida cuando estaba haciendo adulterio, también refusó en eso.
¿entiendes? Y esto vamos a verlo aquí para que vean de lo que le estoy diciendo, de que él no vino a juzgar. Entonces, eso podemos ver en el capítulo Juan, capítulo 8, del versículo 2 al 11. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. ¿Y qué sucedió? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Llegó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Enderezándose a Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde está lo que dónde está lo que te acusaba? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ¿cómo sé? Entonces Jesús le dijo, y yo, vete, no peques. Podemos ver que Jesús vino a qué, a juzgar a nadie. Jesús vino a qué, a salvar a la persona. Con esto no quiso decir o dar a entender que la mujer no merecía el castigo. Con esto no lo quiso dar a entender, ¿no? Prescrito en la ley, ni pretendía atentar contra la actuación de los tribunales humanos. Sencillamente entendía que la prioridad de su ministerio en aquel momento no consistía en condenar, sino en salvar. Punto 3. La ley, reflejo de justicia o código penal. Las enseñanzas de este mismo capítulo, del versículo 21 al 48, indican que Cristo comprendía que la ley, aunque válida, era parcial y no iba suficientemente lejos para reflejar perfectamente la justicia que Dios desea ver en el hombre. Era así, por lo que acabamos de decir, la ley fue dada, entre otras razones, con el objeto de legislar la vida social y religiosa de una nación. Solo es práctico legislar en tornos actos externos. ¿Con qué criterio objetivo puede un juez determinar las motivaciones secretas del corazón o identificar pecados del espíritu, como el odio, la envidia o el orgullo? Por tanto, con contadas excepciones, la ley como código penal no se dirige a los resortes íntimos del ser humano, a sus motivaciones, deseos y ambiciones, sino que se limita a las acciones eternas. Por ejemplo, no encontramos en la ley un mandamiento que diga seréis pobres en espíritu o seréis mansos. No, eso no lo encontramos en la ley. El Antiguo Testamento alaba la mansedumbre, pero esta no se presta a ser legislada ni juzgada en un tribunal humano. En cambio, en el Nuevo Testamento está lleno de situaciones en torno a la mansedumbre. La ley, pues, es parcial, incompleta, en la visión de la justicia que transmite en este sentido. Cristo la veía como deficiente, no por lo que decía, sino por lo que decía, no podía, sino por lo que no decía ni podía decir. Entonces, fíjate, Cristo la veía como deficiente, no por lo que decía,
sino por lo que no decía ni podía decir. Hasta dónde llegaba reflejado la voluntad de Dios y debía ser respetada, pero se quedaba corta como reflejo de la justicia. Por lo tanto, Cristo señala que mientras la ley se limita a decir, no matarás, el espíritu homicida está presente en muchas cosas, no solo en el acto del asesino. Eso lo vamos a ver en el 22, en el capítulo 21 y en el capítulo 22. Solamente el espíritu de homicida no está presente en muchas cosas, no solamente en la mente del asesino. Mientras la ley se limita a decir, no cometerás adulterio. Hay otras muchas formas de impureza sexual que no se prestan a ser legisladas, pero contravienen la voluntad de Dios tanto como el acto de adulterio. Eso también lo vamos a ver en este mismo capítulo, en el versículo 27 al 28. Cristo, y vamos a ver ahora aquí una distinción entre Cristo y el fariseísmo. Pero además de conceder la ley un peso específico distinto del que le daban los líderes religiosos a su día, la postura de Cristo iba a chocar inevitablemente con las de ellos, porque veía en ellos incongruencias que no dudaba en denunciar. Cosas triviales y cosas principales. Ellos se especializaban en los pequeños detalles de la ley, sin ver la importancia de los grandes principios morales que subyacían en ellas. En cuanto a lo moral, eran tuertos, incapaces de ver el bosque a causa de los muchos árboles. Sí, ellos diezmaban, solamente la mente, el eneldo y el comino, es decir, no solo daban a Dios el diezmo de su ingreso monetario, sino aún le daban especies más pequeñas, le daban muchas especies también cuando ellos daban el diezmo, cuando diezmaban. Pero a la vez dejaban los preceptos de más peso de la ley, la justicia y la misericordia y la fidelidad. Ellos podían tener la ley, pero ¿qué lo hacían? Que la justicia y la misericordia y la fidelidad, ellos no la demostraban en sus acciones. Podían ver la paja ellos podían ver la paja en el ojo de su vecino, pero no la viga de su propio ojo. Ellos no podían ver eso. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7, en el versículo 4 del 5. Lo vamos a ver. Se guardaba mucho de hacer en sábado cualquier cosa, por muy pequeña que fuera, que pudiera ser llamado trabajo, pero sabían muy poco acerca del amor al prójimo. Entonces ellos sabían mucho acerca de qué, de que los sábados se podía trabajar, pero que ellos no tenían apoyo propio. Eran capaces de hacer largas oraciones y luego confiscar sus bienes materiales a una vida indefensa. ¿Ok? Ellos hacían oraciones grandes y entonces después, ¿qué hacían después? Confiscaban los bienes materiales a una vida indefensa. Acostumbraba a lavarse las manos antes de comer y a criticar a los que no lo hacían, pero no entendía nada acerca de la limpieza del corazón que Dios deseaba. Se habían hecho especialistas en los detalles significantes y descuidaban lo principal. Siempre resulta más fácil fijarnos en las pequeñeces que en las grandes ofensas contra la voluntad de Dios. Porque los pequeñeces suelen consistir en actos eternos que no se pueden esconder, mientras que las grandes ofensas suelen ser pecados del espíritu hacia un
asuntos del hombre interior. Por esto, aún en nuestras congregaciones tenemos a los que especializan en no fumar, no que no fumen, de que no beban, no tener televisor en su casa, no ir al cine, no leer ciertas revistas. Hay tiempo que no se fijan en pecados como la envidia, el odio y la amargura y el egocentrismo. Entonces muchas personas sí se fijan, no que si no viniste a la iglesia, que si no hiciste esto, pero ellos en ningún momento se fijan en las cosas del corazón, en las cosas internas, no se fijan en los pecados de las personas que son envidiosas, no se fijan en las personas que tienen odio, no se fijan en las personas que tienen amargura dentro, y no se fijan tampoco en la gente que son egocentristas. Muchas personas que están en la iglesia que tienen un ego grandísimo, que todo es para ellos, ellos. Y entonces hay muchas personas de que no se fijan en eso, sin embargo, sí se fijan en que si viniste en short, que si viniste con una camisa que estaba estrujada, que si no llegaste tarde, que siempre vienes a esta hora, pero no se fijan en las cosas que verdaderamente son pecados. No se preocupan tampoco por el amor que deben tener todas las personas por la pasión verdadera, la piedad. Nosotros también, quizás Cristo tenga que decirnos, también Cristo nos puede decir a nosotros, estas son las cosas que debías hacerlo, de haber hecho, sin descuidar aquellas. Cristo nos puede decir eso a nosotros. Estas son las cosas que nosotros debemos hacer sin descuidar las otras. Segundo, las tradiciones añadidas. Los fariseos y escribas añadían a la ley sus propias tradiciones, las llamadas tradiciones de los ancianos. Vamos a ver una de las tradiciones aquí, el libro de Marcos capítulo 7, versículo 5. Le preguntaron por los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Cargando así sobre los preceptos de Dios un cúmulo tal de detalles insignificantes que la hacían inaccesible para la gente en común. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis de entrar a los que están entrando. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces eso sucede en nuestras iglesias. Le decimos cosas a las personas que son cosas que definitivamente esas cosas no son muy fuertes, son cosas que no están no son pecados. Y entonces nosotros mismos queremos juzgar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que no estamos entrando nosotros en el reino y estamos dejando entrar a la gente. No estamos haciendo cosas para Dios y no dejamos que la gente haga cosas para Dios. Entonces, esos son fariseos y los. Número 3. Dice que servían como excusas y pretextos. Además, en muchos casos, la tradición añadida matizaba el texto de la escritura hasta el punto de vista de negar su intención original. Entonces, muchas veces que hacían, agregaban cosas, ¿no? Entonces le agregaban cosas a las mismas escrituras y eso lo que hacían era que confundían a las personas. La ley anunciaba principios claros, pero la tradición presentaba tantas excepciones y calificaciones que acababa por eximir a los entendidos de cumplimiento del precepto original. Por tanto, la más seria de las acciones de Jesús contra los escribas y fariseos era su gigante descuido y desprecio de la ley en la práctica. Eso fue una de las acusaciones que le hizo Jesús a los fariseos y a los escribas, que ellos tenían un desprecio a la ley porque no la practicaban. Sí, ellos la conocían de arriba abajo, pero no la practicaban. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Pero un ejemplo, ¿no? La ley enseñaba la obligación de honrar a los padres, lo cual incluye la necesidad de velar por su bien material. Pero los escribas y fariseos decían que esta obligación era conmutada si la persona dedicaba sus recursos a fines religiosos.
que eso era una cosa que tenía que ser de origen religioso. Denunciando esta incongruencia, Cristo le quita la máscara y revela sus verdaderos intereses. Cristo siempre le quitó la máscara a ellos. Habéis invadido el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Mira como dice en el libro de Mateo, este mismo libro, capítulo 15, versículo 6, le dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invadido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Como dice aún más claramente en Marcos, dejando el mandamiento de Dios o aferráis a la tradición de los hombres, dejo de ser más espirituales por haber añadido estos detalles. Ya como dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los escribas y fariseos en realidad buscaban excusas legales para investigar las implicaciones de la ley claras, pero en última instancia, la acusación de Jesús contra ellos no es que guardaban excesivamente la ley, sino que la guardaban suficientemente, no escuchaban a Moisés, no escuchaban a Moisés. Ellos guardaban la ley, sino que no guardaban suficientemente. ¿Por qué? Porque no escuchaban a Moisés. Vamos a ver. Por lo tanto, Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza, es el que os acusa. Porque si creíais en Moisés, me creíais a mí. Porque de mí escribo, me escribió él. Pero si no creéis en su escrito, ¿cómo creéis en mis palabras? Mira lo que dice aquí en Juan, capítulo 5, versículo 45-47. No penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre, a quien os acusa Moisés, es quien tenéis vuestras esperanzas. Porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Entonces, era una hipocresía por todo. Cristo entendía que el legalismo de los escribas y fariseos era una falsa, eran hipócritas. Participaban en complicados juicios sociales de piedad pública y moralidad externa, pero en fondo estaban muy lejos de la justicia de Dios o aún desearla. No deseaban la justicia de Dios y estaban muy lejos de la justicia de Dios. Ellos enseñaban a la gente con apariencia de espiritualidad y moralidad, pero no a Dios. Por fuera parecéis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Eso lo vamos a ver en este mismo libro, capítulo 23, versículo 28. Es decir, la hipocresía no dejó existir en ese siglo, el siglo primero, sino que ha estado presente a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Todavía la hipocresía sigue todavía. La hipocresía sigue. Antes de criticarlos a los fariseos, por tanto, haremos bien en asegurarnos de que no haya en nosotros una tendencia a aguantar las apariencias delante de los hombres sin preocuparnos por una auténtica santidad delante de Dios. En todos nosotros se esconde un fariseo, en todos nosotros se esconde un fariseo, pronto a hacer acto de presencia y sustituir al santo que Cristo quiere que seamos. Dentro de nosotros hay un fariseo, entre nosotros se esconde un fariseo. ¿Quién pues cumplía mejor la ley, los fariseos o Cristo? ¿Quién más cumplía la ley? ¿Quién pues
cumplía mejor la ley? ¿Los fariseos o Cristo? Esta pregunta se la estoy haciendo a usted. A usted que me está escuchando, a usted que me está escuchando, le estoy haciendo esta pregunta. ¿Quién pues cumplía mejor la ley? ¿Los fariseos o Cristo? ¿Y quién la descuidaba más y despreciaba, ellos o Cristo? En aquellos momentos empezaba a librarse una gran batalla en torno a esta cuestión. Los dos lados creían tener la razón. En realidad, se trata de dos conceptos religiosos opuestos entre sí, que perduraban hasta el día de hoy. Perduran hasta el día de hoy. Hoy tenemos también ese mismo tipo de poder. Por un lado, están los que confían en su propia capacidad de guardar la ley de Dios y complacerla a través de los propios actos de justicia y prácticas piadosas. Por el otro lado, están los que reconocen con Cristo que el ser humano en su estado caído, nunca puede complacer a Dios ni alcanzar el listón de la ley. Por lo cual, necesita ser revestido de la justicia de aquel único que pudo contemplarla, cumplirla en toda su amplitud y ser capacitado por su espíritu para seguir sus pisadas, que ese ¿quién es? Jesús. Estas dos posturas son antagónicas, profundamente incompatibles entre sí. O Cristo tiene razón o los fariseos no, o viceversa. Es una pregunta que yo quiero que ustedes se sepan y la analicen. Las personas que van a diferentes iglesias y hacen las cosas de manera. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cristo o los fariseos? La responsabilidad de compromiso o de concesiones. Los líderes religiosos pensaron, cuando hicieron crucificar a Jesús, que habían ganado la batalla. Cuando ellos crucificaron, ellos pensaron de que habían ganado la batalla. Pero la victoria moral y la bendición final pertenece a quién? A Cristo, no a ellos. Entonces aquí ya vamos a terminar ya estos versículos que hemos estudiado, que es el capítulo 5, versículo 17 al 20. Y espero de que hayamos aprendido algo acerca de que Jesús, él no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla y la cumplió bien cumplida, porque por él todos nosotros podemos tener relación con Dios, por él todos nosotros estamos viviendo, por él todos nosotros estamos caminando y por él todos nosotros podemos tener vida eterna. Bueno, ahí nos miramos mañana a las 6 de la mañana y espero que hayan tenido un bonito día. Ahí nos miramos. Bye.